Hola a todos, hoy vamos a seguir hablando acerca del acondicionamiento de señales. En este caso vamos a mencionar qué ocurre en oposición al video anterior, es decir, cuando tenemos una señal que debido a su poca amplitud no llega a ser mesurable por un elemento de medición, siempre teniendo el ejemplo del conversor analógico digital de un microcontrolador. En estos casos vamos a tener que recurrir a lo que llamamos un amplificador. ¿Esto cuándo nos puede ocurrir? Bueno, es muy común, por ejemplo, en sensores de temperatura como el LM35, que es un sensor que nos da 10 milivolts sobre grado centígrado o sobre grado Celsius, es decir que por cada incremento de un grado en la temperatura yo voy a tener nada más que 10 milivolts en su salida. Fíjense que si yo estaría trabajando con un conversor analógico digital de 8 bits de canal, eso me da una indeterminación de 19 y algo milivolt, casi 20 milivolt, o sea que la mínima variación, que es de 10 de este sensor, yo no podría detectarla en este caso. Y muchas veces no solamente se usa cuando se trata de que las variaciones son muy pequeñas, sino simplemente yo tengo una señal que varía de, no sé, de 0 a 2 y prefiero trabajar de 0 a 5 porque es el máximo valor que me soporta el canal y siempre es más cómodo trabajar con todo el espectro de un instrumento de medición y no con un porcentaje. Entonces voy a recurrir a amplificarlo. ¿De qué manera? Bueno, voy a tener que, entre la señal que yo tengo de entrada, ¿sí?, intercalar algún tipo de circuito llamado amplificador, luego esa señal va a pasar a ser acondicionada y la puedo leer a través de mi sensor o, como es en este ejemplo, de mi conversor analógico digital. Bien, ¿cuál sería uno de los circuitos sugeridos para amplificador? Utilizar un amplificador operacional en su configuración de amplificador no inversor, que es esta que vemos acá. Entonces la entrada del operacional, esta que está acá, va a ir conectada al sensor del cual yo quiero amplificar los valores de tensión, y la salida del operacional es la que va a terminar excitando al conversor analógico digital ya con la señal acondicionada. Como vemos, el circuito es bastante sencillo, es una operacional y dos resistencias que son las que me permiten controlar la ganancia o las veces que yo voy a tener que amplificar. Me refiero a esto, esta relación entre R2 y R1 son las que me van a determinar la relación entre las tensiones de entrada y salida, o dicho de otra manera, la ganancia del circuito. La fórmula de ganancia es esta que observamos acá. La ganancia la solemos signar con la letra A mayúscula y vemos que es la relación de 1 más R2 sobre R1. Es muy fácil hallarla, hacemos un análisis de cómo funciona un amplificador operacional y vamos a llegar a esta fórmula. Yo no voy a hacer el detalle, si a alguno le interesa me avisa y lo podemos charlar. Entonces, para mostrar esto un poco mejor, vamos a recurrir a un ejemplo donde yo tengo un sensor que vamos a suponer que me da una variación de una tensión de entrada de entre 0 y 1 volt. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo, lo que yo tendría aquí. Y estoy interesado, obviamente, en una salida de, vamos ahí, de 0 a 5 volts. Esto es lo que quiero obtener acá. Una variación lineal, proporcional entre esta tensión y esta tensión. Entonces, lo primero que yo tendría que hacer es calcular la ganancia. ¿Cómo calculo la ganancia? Bueno, esto va a quedar determinada por los valores máximos, ¿sí?, de tensión de entrada y de salida. Es decir, yo con 1 volt quiero obtener 5, entonces mi ganancia, que tenemos la fórmula acá, que es VO sobre VI, ¿sí?, voy a hacer 5 volts sobre 1 volt. La ganancia, recordemos, es adimensional. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la división, se me van a cancelar las unidades. Yo voy a tener 5 volt, que es la tensión de salida, sobre 1 volt, que es la tensión de entrada. Eso me da un valor de 5, adimensional. Quiere decir que voy a tener que calcular la relación de resistencias, esta que está acá, para obtener
una ganancia de 5 veces. Como siempre hacemos en estos circuitos donde tenemos dos incógnitas, me refiero a que tenemos las dos resistencias R2 y R1, vamos a elegir una en forma arbitraria y vamos a despejar la otra. Entonces, en este caso, siempre sugiero hacer esto, llegar a esta fórmula donde asignamos, ¿sí?, a R1, que está acá, le vamos a asignar un valor arbitrario y entonces vamos a despejar y obtener R2 en función de los demás datos. Ahora, entonces, dijimos que tenemos determinada, ¿sí?, la ganancia a través de esta fórmula. Y voy a elegir un valor totalmente arbitrario para la resistencia 1, que va a ser de 10K. ¿Sí? R1, como les dije, totalmente arbitrario, lo elijo en 10K. Después, si no me gusta, obviamente puedo cambiar el valor y corregir y recalcular. Bueno, obviamente, ¿qué hago? Este valor lo tengo que ingresar en la fórmula. ¿En cuál fórmula? En esta fórmula. Y reemplazando, ¿no? Recordemos 5, esto viene del valor de la ganancia, menos 1 que era parte de la fórmula por 10K, me da una resistencia, o que yo debería utilizar una resistencia de 40 kiloohms. Que sabemos que no es valor comercial, pero ya nos enfrentamos a esto antes. ¿Qué voy a hacer cuando tengo una resistencia que no es comercial? Bueno, primero ver si se aleja mucho del valor comercial y pensar que, llegado el caso, podría utilizar igual. En este caso tengo una bastante cercana, ese 39K es valor comercial. Particularmente a mí no me gusta hacer esto porque me va a cambiar el valor de ganancia, tanto con lo que es ahora con el amplificador o con lo que es el atenuador. Prefiero no aproximar y acercarme lo más que puedo. Entonces aquí podría quizás hacer una serie entre 39K y 1K, ambos valores comerciales, y llegar a este valor. A este me refiero al de 40K. O si no, lo mismo que sugerí antes, es preferible, al menos a mi entender, utilizar un elemento variable, un elemento ajustable, para poder llegar a este valor y para después poder hacer algún retoque fino siempre, porque cuando conecte el circuito y cuando prepare todo, siempre voy a encontrar con alguna discrepancia, como que el sensor, el fabricante me dijo que entregaba hasta 1 volt y me encuentro con que entrega 900 milivolt o con que entrega 1,1 volt. Entonces siempre puedo modificar algo. ¿Qué haría yo en este caso para llegar a 40K? Particularmente preferiría hacerlo con una resistencia fija de 39K, a lo cual asociaría un preset, pero no de 1K, voy a poner uno un poquito más grande para que me deje jugar un poco con los valores, y a esto le asociaría un multivuelta de 2K. Entonces, ¿qué obtendría con eso? Bueno, un circuito de este estilo. Vamos acá, vamos a eliminar esto, así no estorba. Bien, y obtendría un circuito como este, donde tenemos la resistencia de 10K, R1, que la elegimos en forma arbitraria, y el feedback, la realimentación, la formo bien con esa serie de 39K y 2K, y lo que voy a hacer es ajustar hasta obtener los valores deseados. Es decir, hasta una vez que acá tenga el volt o el máximo valor que me da el sensor, si es que se corre un poco, hasta obtener aquí en mi salida los 5 volts, y de ahí ya puedo conectarlo tranquilamente al conversor analógico digital. Quiere decir que con este circuito tan sencillo que tenemos ahí, directamente puedo venir, y acá ya sabemos que esto va a venir desde mi elemento sensor, ¿sí? Y esto tranquilamente va a poder ir conectado, la salida directamente conectada. Recordemos en el ejemplo, siempre estamos hablando de un conversor analógico digital, ¿sí? Entonces, de esta manera tenemos hecho un amplificador de ganancia 5 en este caso. Como ven, es muy sencillo. Bien, espero que se haya entendido. Cualquier duda saben cómo contactarme, así que será hasta la próxima.